La Biblia dice así en Isaías 49:11. Ayúdenme con el texto todos. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. En este texto estamos estudiando hace algunos domingos y sabemos que el Señor tiene un plan y lo va a cumplir. Esto es lo que dice el capítulo 49 del libro de Isaías, que Dios tiene un plan y no va a ser vencido por ningún humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, muchos son los caminos del hombre, pero sobre todos esos caminos va a prevalecer el camino de Dios. No hay para dónde ir fuera de la voluntad de Dios. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Querramos o no querramos, Él lo va a hacer. Entonces, Él nos dice que en este capítulo 49 dice que Él nos habilita para cumplir el propósito de Él. Y en el propósito de Él somos prosperados y tenemos paz. Si no estamos siendo encaminados hacia la abundancia de paz, que de la paz viene todo nuestro bien, dice la Biblia, es porque estamos resistiendo el plan de Dios. Y no hay quien resista el plan de Dios y no se ha destruido en este resistir el plan de Dios. Pero Él promete que nos va a convertir. Acuérdense ustedes que los montes son lugares de encuentro con Dios. Y en esos lugares de encuentro Él nos va a transformar, nos va a convertir, nos va a transformar. No hay quien se estrelle con Dios y no sea renovado, transformado, cambiado. Dios nos busca, nos atrae a Él para cambiarnos. No porque Dios sea malo, sino porque el anhelo de su alma es el bien para sus hijos. Siempre está buscando transformarnos. Primero nos encuentra con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Y una vez llegados al Evangelio, que es por la fe, llegados al Evangelio que nos da salvación, y esta salvación es por la fe, no es por las obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Y esta fe no es que yo pueda creer, sino que el Espíritu Santo coloca en nosotros esa fe que nos lleva a creer en el Hijo del Padre, en el unigénito del Padre. Y este es el Evangelio. Una vez estamos en el Evangelio, comenzamos un proceso de transformación, como el que entra a una escuela. Lo único es que usted se matricula en la cruz del Calvario y se gradúa en la eternidad. Y lección que no se aprende, replay. Se repite. Y hay gente que le da golpes a la misma piedra hasta 10 años, 20 años. Y por allá a los 60 años dice, ay, si yo me hubiera atendido a mi mamá, a mi papá, al pastor, al que me decía la palabra de Dios. Y estuvo en la misma prueba. Dios no se envejeció, pero déjeme decirle que usted está en una carrera contra reloj. En su calendario todos los días va tachando un año, un día, un año, un mes. Bueno, una de las acepciones de esta palabra convertir era costumbre. ¿Se acuerdan que tratamos ese tema? Que Dios quiere cambiar nuestras costumbres. Y tratamos un texto, quiero ir al mismo texto que tratamos, que es Isaías 2:6. Y de ahí vamos a partir. Dios quiere transformar nuestras costumbres. Cuando llegamos al Evangelio, llegamos con cualquier cantidad de costumbres, colgandejos, cosas en la mente, en la forma de ser y hacer las cosas. ¿De dónde? Un muchacho mal hablado, por ejemplo, cuando llega allá, usted que es profesor, profesora, un muchacho que es mal hablado, ¿de dónde aprende a decir groserías? Cuando la profesora llama al papá y le dice, mira, es que su hijo dice que hijo de no sé qué y insulta a todo el mundo. Y el papá dice, ay, yo no sé de dónde aprendió eso. ¿De dónde cree usted que lo aprendió?
en la casa. En la casa. Aunque el papá se vista de seda, grosero se queda. ¿Sí me hago entender? En algún momento lo escuchó. Y eso lo va a acompañar durante toda la vida y ese va a ser su modelo de vida. Esto es un modelo implantado ahí. El papá está sembrando iniquidad sobre el hijo. ¿Qué es la iniquidad? Es ese modelo de vida. Que mi papá se creía muy machote porque tenía 3 mujeres, entonces ese es el modelo de ser varonil para él. Pero Cristo llega y se lleva esas iniquidades. ¿Cómo? A través de la transformación de nuestra alma, que nos dice eso es malo y es un camino que lleva a la muerte. Pero hay un modelo que es bueno, que es nos instruye por el camino del Evangelio. Nos va sacando las costumbres. Hay costumbres en nosotros que no agradan a Dios. Hay costumbres en nosotros que no agradan a las personas. Pero lo importante es que nuestras costumbres agraden a Dios. En Isaías 2:6, que fue donde quedamos, dice, ciertamente, hablando de Dios, el profeta Isaías de Dios dice, tú has dejado a tu pueblo. ¿Cuál fue el motivo? El pueblo es la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente. Y esas costumbres eran los agoreros. ¿Usted tiene agoreros todavía? ¿Usted es el que corre los gatos negros? ¿El que no pasa por debajo de la escalera? ¿Usted es el que le pone la escoba detrás de la puerta? ¿Usted es el que hace un montón? Mire, hermanos, nosotros no estamos para eso. La Biblia lo prohíbe. Y dice, no se consiga en medio de ti ni quien haga sortilegio, ni magia, ni agüeros, ni nada de esas cosas. Y si usted lo hacía, es una costumbre que no es para el pueblo de Dios. Y si usted está en el pueblo de Dios, o yo estoy en el pueblo de Dios y todavía tengo esas costumbres, ¿qué tengo que hacer? Dejar esas costumbres. Dice, costumbres traídas del oriente a correos como los filisteos. Los filisteos tenían un desorden sexual donde se casaban entre ellos, practicaban el incesto, buscaban su propia gloria y pactan con extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice pactan con extranjeros es que su palabra estaba regida por la normatividad del mundo, mas no por las normas de Dios. La Biblia dice, mire, sencillo, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. ¿Listo? Para usted le debería ser suficiente eso. Y para mí como cristiano me debería ser suficiente eso. Que yo le digo, sí voy, hermano. Pero en Colombia cuando a usted le dicen a las 3, usted dice, yo los invité a las 3 a la fiesta. Pero véngase a las 4 porque usted sabe cómo son las personas. Porque no entienden cuáles son los principios del reino de Dios. Que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Sencillo, es elemental. Entonces, por allá el apóstol Pablo dice que nuestras costumbres sean sin avaricia. Que nuestras costumbres sean sanas. Y Dios, en este texto, Isaías 49:11 dice, transformaré en mis montes, en mis encuentros, tus costumbres. O cambias tus costumbres o subes al monte. Cada vez que subo al monte me estrello con la poderosa presencia de Dios. Él me va a moler hasta que mis costumbres sean desvanecidas. Bueno, quiero ir un poquito más allá. Esta palabra convertiré en el diccionario Samson también tiene otra sección que es conducta. Convertiré en montes, todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Ese convertiré, tus conductas van a ser cambiadas en mis caminos, en mi derecho. Dios va a cambiar mis conductas. Tarde que temprano las va a cambiar. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice es mejor que entres al cielo sin una piernita, sin un bracito, sin un ojito, pero que entres? ¿Qué está cambiando ahí? Porque es que hay veces que la piernita nos es ocasión de caer, de pecado. Entonces Dios en su misericordia lo que hace es sujetarla a su orden. Mire, hermanos, a veces Dios sujeta nuestra economía a su orden, porque
la posesión del dinero, de las cosas de este mundo, tienden a torcer nuestro corazón y alejarnos de las cosas de Dios. Y hay veces que las cosas no se dan porque ellos sujetan mi economía a su orden. Pero ¿cuál es el interés de Dios al sujetar mi economía? ¿Cambiar mi bolsillo o cambiar mi corazón? Cambiar mi corazón. Mira, hermanos, hay veces que Dios hace que la zarza arda. La zarza es una especie de arbusto que sale en el desierto, que es lo poquito de sombra que hay, y no hay literalmente los israelitas metían la cabeza para que el sol no les quemara tanto. ¿Y sabe qué pasaba en medio de mucho sol? Que eso que me iba a dar sombra, en un momento a otro, se encendía. Yo buscando sosiego, y lo que pasó fue que se encendía. Hay veces que Dios permite que los mares calmados amenacen mi barca. Y uno dice, pero fue el diablo, que es que han pasado cosas, es que me hicieron brujería, un montón de cosas que la mente inventa, y es no, Dios sigue en control, sino que está tratando con mi corazón y que está esperando una conducta adecuada, como usted con su hijo está siempre esperando una conducta adecuada. Asimismo Dios. Bueno, voy un poquito más adelante. Miren, vamos a ver uno de estos textos donde aparece esta palabra conducta. Cuando a uno lo invitaban a un congreso de jóvenes, este texto es regla, 1 Timoteo 4:12. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12? Pablo le escribe a Timoteo, a un joven, y le dice así: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, está el verbo, dice, o extensión, sino sé ejemplo. Mire que aquí es imperativo, sea ejemplo. No voy a profundizar por qué hay este juego de 4 palabras aquí, pero estas van juntas, de los creyentes. ¿Cómo voy a ser ejemplo? En palabra. En palabra. ¿Cuál es esa palabra? No es la palabra de Dios, es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Si usted, discúlpeme el término, usted vive palabras soeces en la casa, está condenando a sus hijos al rechazo cuando él diga palabras soeces. Eso le va a cerrar puertas, eso le va a generar conflictos hacia el futuro. Dice, en palabra, y esto es lo que nos ocupa hoy. ¿En qué? Que lo que yo diga vaya de acuerdo con lo que yo hago. En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Cómo se da ejemplo? Ayúdenme. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? Mi forma de amar, mi vida espiritual, mi vida de fe y la pureza. ¿En eso voy a ser ejemplo o en eso voy a corromper? ¿Me hago entender? Esta palabra conducta es la que hoy nos ocupa. ¿Por qué? Porque dice, yo convertiré en mis montes tu conducta, porque esa palabra que implica allí convertir, en Isaías 49:11 dice cambiar la conducta. Significa cambiar la conducta. Esa palabra sum, una de las acepciones es cambiar la conducta. O sea que Dios trata con nosotros para que nuestra conducta sea cambiada. Todo el tiempo Él está buscando que nuestra conducta sea cambiada. Todo el tiempo que me están pasando cosas, que estoy viviendo circunstancias, Él está esperando que mi conducta sea la apropiada en respuesta a Él. No en respuesta moral, ni en respuesta ética, ni cuál es la conducta que la sociedad quiere que yo exprese. ¿Por qué? La Biblia dice, sométanse a las autoridades todos los hombres, porque no hay autoridad que no haya sido instituida por Dios. ¿Listo? Pero, por ejemplo, la autoridad en nuestro país ya aprobó el matrimonio, ya aprobó el aborto después de las 24 semanas.
¿Es lógico que yo me apruebe esa conducta? No, esa no es para mí. La Biblia dice, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Bueno, esta palabra conducta también la conseguimos en 1 de Pedro 3. Vamos allí. 1 de Pedro 3. Estamos haciendo solamente el análisis del texto. Ahorita profundizamos más. 1 de Pedro, capítulo 3. Permítame leerlo a partir del verso 10. ¿Qué estaba pasando cuando Pedro escribe esta carta? Esta carta fue escrita a las iglesias de Asia Menor. ¿Y sabe qué estaba viviendo la iglesia en Asia Menor? Los estaban buscando para el Imperio Romano, ya había comenzado a ajustar. A los que eran cristianos los estaban desapareciendo. Entonces ellos estaban escondiendo. Y ojo con esto. Uno como cristiano a veces cae en el error de la justicia por su propia mano. Cuando uno a veces llega a consejería con la esposa y dicen, no, pastor, es que mi esposo es muy coqueto, entonces yo me arreglo, me perfumo, me pongo el mechón, me arreglo para darle celos. Entonces uno queda pensando, ¿está pagando mal por mal? Esa no es la conducta. La Biblia dice, mujer, ¿qué sabes tú si tú por tu fidelidad harás salvo a tu esposo? Esa es la conducta que el Espíritu Santo ayuda a que crezca en nosotros. Pero cuando nosotros hacemos la conducta que creemos justificada, estamos en contra del plan de Dios. Porque hay gente que dice, no, robar al gobierno no es malo, porque es que nosotros por eso pagamos con nuestros impuestos. No, esa no es la conducta que debemos hacer. Aún en los peores momentos, nosotros tenemos que mantener la conducta que hemos aprendido de la palabra de Dios. Bueno, mira lo que dice Pedro en el 3. Permítame leerlo a partir del 10. Dice así, el que quiere amar la vida y ver buenos días, 1 de Pedro 3, sí. 3:10, sí. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Y sabe por qué sabe usted por qué el texto dice ver días buenos? Porque ellos estaban viendo días malos, estaban siendo oprimidos. Dice, no se pongan a pelear, porque es que mire, hay un imaginario colectivo en el Nuevo Testamento que cuando Cristo dijo, yo voy a establecer el reino, los discípulos pensaron de que él iba a sacar la espada, iba a vencer a César y se iba a poner como rey. Digo, ahora sí nos van a hacer justicia, y esa no es la justicia de Dios. Es más, mire esto, la Biblia dice, no resistas al que es malo, él ya tendrá su propia paga. Si Dios no ha obrado, no crea usted que Dios está dormido. Dios tiene todo bajo absoluto control y no necesita de la ayuda nuestra. Él requiere santidad y estar apartado y obediencia completa a Él. Y Él se encargará de alinear todo a nuestro alrededor. Ellos estaban pasando días malos y ellos querían luchar por su propia cuenta. Y Pedro le dice, ¿ustedes quieren días buenos? Dejen de maldecir al César, dejen de hablar cosas que no convienen. Dice, refrenen su lengua del mal. ¿Por qué? Porque se habían vuelto maldicientes. Se habían vuelto maldicientes. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Miren esto, busque la paz. Y no solamente la busque, sígala. Nosotros sabemos que los designios de la palabra traen paz a largo plazo. De momento genera conflicto, pero a largo plazo trae paz. Y tiene que seguir la paz. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Voy a la carga en esto.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? ¿Qué quiere decir? No importa qué haga su adversario. Si usted está concentrado en Dios, si usted está honrando a Dios, si usted se mantiene firme en Dios, delante de ti caerá, dijo el libro de Esther. Dice, más bien si alguna cosa padecen a causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedranten por temor de ellos, ni se conturben. Voy al 16. Teniendo buena conciencia, para los que murmuran de ustedes como malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta. ¿En dónde? En Cristo. Mis hermanos, a veces nosotros negociamos nuestra buena conducta y respondemos a las circunstancias externas. Hay veces que a cristianos hemos llegado al momento de cascar a otro, pero él se lo buscó, pastor, no era el motivo. O sea, podía existir el motivo, pero no era la acción. Que lo de afuera esté desordenado y caótico no implica que mi conducta sea desordenada y caótica. La Biblia dice, no nos venguemos a nosotros mismos. Mía es la venganza, yo soy el que pago, dice el Señor. Es un precepto inalienable, no se puede cambiar. Pero lo que quiere decirle a las iglesias es, no importa qué esté pasando fuera, usted tiene que conservar su conducta en Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Que se está acabando el mundo, que me echaron a la cárcel, que me están persiguiendo, que me robaron, que me quitaron. Yo me mantengo en la verdad del Evangelio, como si Cristo habitase en mí. Bueno, esta palabra conducta, ayúdeme Chequina, vamos al original de esta palabra conducta. Esta palabra conducta en la Biblia es anastrefo. ¿De dónde la saca, pastor? Acuérdense en usted, anastrefo, que es la 390 en el diccionario Strong, y anastrafe es la 391. ¿De dónde la saca, pastor? Acuérdense ustedes que la Biblia está escrita originalmente en griego, esta parte. Y, por ejemplo, en la Reina Valera la traducen como conversaciones. La Nueva Traducción Viviente la traduce como conducta. ¿Qué es la conducta? ¿Qué es lo que yo debo conservar aún en medio de las circunstancias difíciles, como dice Pedro? ¿Qué es lo que yo debo ser ejemplo para los demás creyentes, como Pablo le dice a Timoteo? Mi conducta. Pero ¿qué es la conducta? Ayúdenme. Es la manera de vivir. Mi conducta es la manera de vivir. Cristo nos manda de que comencemos a vivir una vida santa, apartada y completa en Él. Esa es nuestra manera de vivir. ¿Por qué hay conflictos en casa? Porque el modelo de Cristo se perdió. ¿Por qué hay conflictos tantos en las parejas? Mire, hay un modelo para vivir en pareja. Usted que es casado, la Biblia dice, esposo, ámela como Cristo amó a la iglesia. Y déjeme decirle que la iglesia es un fastidio. Su esposa es un ángel. Pastor, pero es que me pone los pelos así, me dice, me pregunta, me controla, me quiere. Hermanos, la iglesia fue insoportable y Cristo murió por ella. Usted no ha muerto todavía por su esposa. Cuando yo entiendo que es cambiar mi manera de vivir, lo que viene a ser esos momentos de intimidad con Dios en los montes de encuentro, yo comienzo a dar pasos. No viendo hacia afuera, sino viendo la norma. ¿Cómo me debo comportar como cristiano? La Biblia le dice a los hijos, hijos honren a sus padres, punto. Mi hermano, les voy a comentar algo. Cuando en mi casa, discúlpeme, yo no soy el modelo a seguir, pero en mi casa,
Mi papá, cuando nos llevaba donde mi abuelo, nos tocaba arrodillarnos y decirle, bendición, abuelo. Y hasta que el viejo no decía bendición, uno se levantaba de ahí. Y usted le puede parecer inquisidor y eso. Pero era la costumbre de la casa. Mire, hay costumbres para un hijo de Dios, un cristiano. Un cristiano que no se congrega es un cristiano desobediente. La Biblia dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, por mala costumbre. O sea que la buena costumbre, ¿cuál es? Congregarse. Tiene 7 días, 2 horas que se congregue a la semana. Es lo mínimo que podemos hacer para honrar a Dios. El culto es el mayor sacrificio que el hombre puede ofrecer a Dios. Esa es la palabra culto. Buena costumbre, orar, congregarse, leer la palabra. Y eso debe ser nuestra manera de vivir. Hay una manera de vivir en la iglesia. Está el pastor, están los ministros del altar, está el que... Hay una forma de proceder en la iglesia. Hay una forma de proceder cómo usted va a saludar a los hermanos en la iglesia. Hay una forma de proceder en la casa. Mi manera de vivir en la casa no es como la de todas las casas. Es una manera de vivir que la Biblia dice cómo debe funcionar un hogar. ¿Usted sabe cuál es la cabeza del hogar? ¿Sí o no? Esposa, ¿usted sabe cuál es la cabeza del hogar? El esposo. ¿Eso es democrático? ¿Es opcional? Usted puede escoger. Usted ya escogió su cabeza, pastor, pero está espelucada y no sabe por dónde va. Ese problema lo pudo haber solucionado antes de comenzar, pero ahora ya se montó. ¿Ahora qué tiene que hacer? Una cabeza. ¿Está loca la cabeza? Es su cabeza. Es su manera de vivir. Los jóvenes se quejan de los papás y dicen, es que él no conoce el evangelio, es que él es borracho, él me maltrata. Es su papá, es su autoridad y punto. Es su manera de vivir. Tengo que sujetarme a la manera de vivir, a la manera de Cristo. Dice, pastor, suenan como muy duro. Mira, hermanos, el Espíritu Santo nos va perfeccionando. Con lazos de amor nos va atando a su voluntad. Pero yo tengo que estar dispuesto a que mi conducta corresponda al requerimiento de la palabra de Dios y al trato del Espíritu Santo, a los designios de Cristo. Un cristiano que no es capaz de menguar es un cristiano que no va a madurar nunca. La Biblia, cuando dice no resistas al que es malo, en mi caso me ha limado el corazón, porque uno dice, no, ese patrón es tan malo y usurero y se aprovecha de mí, me hace trabajar. Señor, trata con él. Y me pasó a mí. Y fui y le dije a mi pastor, es que tengo ganas de renunciar. ¿Por qué? Porque es que me hacen trabajar mucho. ¿Y usted por qué le pagan? Por trabajar. Ah, no, mi hermano, la Biblia dice aquí, sujétese a sus jefes, y si él es malo, sí, pero es que es muy malo. La Biblia dice, no resistas al que es malo, devuélvase para el trabajo. Y de momento, la Biblia dice, hay disciplina que de momento no es causa de gozo, pero con el tiempo da fruto apacible de justicia. Con el tiempo, en mi caso, yo resulté siendo muy buen amigo de mi patrón. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando uno se mantiene en la integridad, dan fruto apacible de justicia. Pero si usted huye, ¿por qué? No quiere observar la conducta que es, tarde que temprano no se va a estrellar aquí, pero se va a estrellar más adelante. Bueno, cuando uno quiere cambiar la conducta, cambia de iglesia, quiere cambiar de esposa, porque es que esta no me quiere, la otra más linda, más bonita, aquí va a tener conflicto, con la otra va a tener conflicto, y así va a vivir de conflicto y conflicto hasta que se le acaben los días del calendario. El problema no son los demás. El problema es mi respuesta ante el llamado de Dios. No tengo la conducta correcta. ¿Me llevan la idea? Los veo preocupados. Bueno. Esta palabra conducta es el punto de partida para los procesos que Dios tiene con nosotros, mis hermanos. Mire esto. La conducta es la manera de vivir, pero
La conducta se aprende. ¿De dónde aprende un hijo a decir mentiras? Cuando vio que el papá le decía a la mamá, vaya, diga al señor de allá que me viera a cobrar la plata, que yo no estoy. ¿Y el hijo estaba? ¿Y el día de mañana sabe quién va a mandar a la esposa que diga que no está? El hijo. Cuando yo veo a mi hijo pequeñito todo el tiempo, y ya tiene 20 años, y yo todavía, él se pelea con la novia, y yo voy, ay, es que esa no se lo merece, venga papi, para acá. Y cuando él llega, yo le toco trompeta y le hago la sopa porque más le gusta, como cuando tenía 8 años, y daba tetero, y él llega a los 35 años y todo se paraliza en la casa. Y yo, ¿por qué? Porque hay que hacerle la sopita que a él más le gusta y se lo robo a la esposa. Y él dice, es que la sopita de mi mamá ha sido la mejor de todas, y se olvida que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene responsabilidad, y se viene a dormir aquí. Y hermanos, cuando eso pasa, eso es porque aprendió la conducta. Tiene que desaprender esa conducta y aprender una nueva. ¿Por qué? Porque una vez llegué a casa de mi hermano y hermana me dijo, es que mi esposo está escuchando el partido con su mejor amigo. Y lo vi allá sentaditos como muy amiguitos, y la esposa ya esperando. Dije, oye hermano, ¿no quedamos en que usted ha casado? Y el foco de su atención es su esposa. Usted ya no tiene derecho a mejores amigos. Eso quedó en la primaria, en su mente se quedó allá en la primaria, en el bachillerato, en el mejor amigo. Su mejor amigo es su esposa. Su mejor amigo es su esposa. O sea, usted no saque más cuentas. Porque si no, usted está dividiendo su corazón. Su única mujer es su esposa, ya no es su mamita. Yo por mi mamá estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¡Epa! La Biblia dice que el modelo es Cristo y Cristo se entregó por su esposa, por la iglesia. Eso es colocar las cosas donde van. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es más importante para usted, sus hijos o su esposa? Déjenme decirle que su mamá. Su esposa. Mi esposa. Cuando mis hijos vienen de visita, yo les digo, llegó la visita. Él llega, señora, de la casa, punto. No, pero es que llegó mi hijo y hay que paralizar todo. Espérate, tienes que desaprender eso. Y aprender cuál es el tiempo en el que estás. Ya no estás en la casa de papá. Usted no diga, me voy a ir para mi casa. ¿Cuál es tu casa? No, pues donde vive mi papá y mi mamá. Ah, no, esa es la casa de su papá. Su casa es aquí. Si tiene una piecita donde vive usted con su esposa, esa es su casa, punto. Si usted piensa lo contrario, tiene que desaprenderlo. Esta manera de vivir se aprende. Porque mire lo que dice Isaías 1:17, si mal no estoy. Ayúdeme, es que no lo tengo claro en la mente. Hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la vida. Aprendan a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. O sea que el bien se aprende. Mire esto. La Biblia dice, la necedad está adherida al corazón del muchacho. ¿Quién le enseña al niñito así pequeñito de 3 años a jalarle las mechas a la hermanita? No, este caso no aplica. Yo tuve 2, uno de 2 años y otro de 3 años. Y cuando ustedes encontraban el angelito ese con esos ojitos cacheticos que parecía un ángel, jalando de las mechas a la hermana. ¿Dónde cree usted que sacó eso? La Biblia dice en el libro de Proverbios, la necedad está adherida al corazón del muchacho. Somos una raza corrupta que necesita arrepentirse de sus pecados y aprender a hacer el bien. Por eso todo el mundo necesita un cambio de vida, una transformación a través de un encuentro con el Salvador de nuestra alma, con Cristo Jesús. No hay persona buena apartada del hecho de la conversión. Que el Espíritu Santo obre en nosotros arrepentimiento para conversión. Su hijo puede parecer un ángel, necesita un encuentro con Cristo. Porque el bien se aprende. Necesitamos aprender a hacer el bien. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas acciones. Si usted no quiere vivir las consecuencias de lo que está viviendo, tiene que aprender a hacer ¿qué? El bien.
Una vez aprendo a hacer el bien, como cuando usted está guiando al hijo, un pasito, el primer pasito, ¿cómo lo da el niño? La mamá hace fiesta porque él da 3, 4 pasitos, ¿cierto? Ay, mi hijo ya camina, ¿cierto? Ya dio sus primeros pasitos. Después tiene que, mejor dicho, encerrar las porcelanas y todo, porque donde va cogiendo va cayendo. ¿Por qué? Porque yo unos primeros pasitos y al tener el impulso comienza a hacer las cosas con torpeza. La torpeza está herida al corazón del humano. Usted deja a disculpen el término, un niño, un pelado, iba a decir, cuidando una tienda de pipas. Allá usted que trabaja con dulces, deje un niño de 8 años cuidándole, administrándole. ¿Sí me van a entender? ¿Y quién le enseñó? Está ahí, esos deseos están ahí. Una vez aprendo a hacer el bien, se tiene que aprender a tener esto que se llama juicio. Juicio viene de plomada. Uno tiene que tener una medida absolutamente para todo. La Biblia dice, no seas extremadamente bueno para que no te venga ruina. Ejemplo, si usted es casado, su prioridad es ayudar al prójimo o llevar el mercado a sus hijos. Pero yo puedo pintar de bueno, no es que yo soy tan bueno que esta muchacha está muy gorda, entonces voy a quitarle y voy a llevarle a los pobres. Una gran obra de misericordia que voy a hacer. ¿Opera la justicia ahí? No. La Biblia dice, no seas extremadamente bueno para que no te venga ruina. Es más, la Biblia dice en el libro de Proverbios, no salgas por fiador del extraño, porque si lo haces van a tomar debajo tuyo tu cama. Se lo van a embargar, ¿qué quiere decir la Biblia? Tú dices, no, es que yo cuando veo al hermano veo un angelito, yo sí que sirvo de fiador, para que él saque sus 300 milloncitos para poner su negocio. ¿Sí me hago entender? ¿La intención es buena? Sí. ¿La acción es buena? No, porque necesita ¿qué? Juicio. Una vez aprendo a hacer lo bueno, necesito hacerlo con juicio. Porque hay gente que es extremadamente bueno, tan bueno que no puede disciplinar a los hijos. Es que a mí me duele más que a él cuando yo le voy a disciplinar, quitarle su celularcito, dejarlo sin televisorcito. No, yo no puedo hacer eso. ¿Le falta qué? Juicio. Aprendan a hacer el bien. Una vez sé qué es lo bueno y qué es lo malo, necesito tener juicio, sano juicio. Restituyan, esto ya es la práctica. Primero es la teoría. Después restituyan al agraviado. ¿Cuál es mi agravio para con mis hijos, para con mi esposa, para con la iglesia, para con el señor de la tienda? Para con cualquier persona que yo haya defraudado. Dice, restituya lo que ha hecho mal, haga justicia a los que la merecen, que es la última parte. O sea que la actitud, que es nuestra forma de vivir, se aprende. La actitud se aprende. O sea que yo no puedo decir que me quiera así, y parece un marrano en su forma de comportarse. No, necesita ¿qué? Aprender a hacer el bien. Yo soy así nací y así me quedo. No. Necesita ¿qué? Aprender a hacer el bien. Bueno, esta palabra aprendizaje dicen los pedagogos que el aprendizaje es cambio de conducta. Por eso la profesora le pone que aprenda la O y la repite muchas veces. Él se acostumbra a esto. Los profesores lo que hacen para que el aprendizaje sea efectivo es tomar un niño que tiene una conducta desbordada y le enseñan, buenos días niños, a pararse, a sentarse, a estar firmes. Lo mismo es en la iglesia, hay una forma de comportarse. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los cristianos del primer siglo se congregaban cada primer día de la semana. Es que la conducta de ellos se acostumbre, se moldee, se transforme a congregarse. Mire esto, lo que la Biblia dice, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Y si usted viene de una familia donde decían groserías desde que se levantaban y hasta dormidos, hasta sonámbulos decían groserías,
tiene que aprender a hacer lo bueno, de tal manera que su conducta sea cambiada y se acostumbre a hacer las cosas como son. Aprendizaje es cambio en la conducta. Conducta es mi forma de vivir. O sea que necesito aprender a vivir de otra manera. ¿Cuántos aquí necesitan aprender a vivir de otra manera? Yo soy el primero de todos los candidatos. ¿Por qué? Porque la necesidad está debida al corazón de nosotros. Mire, voy un poquito más allá, mis hermanos. Hay una palabra, no sé si la tiene Chequina, aprendizaje, que es cambio de conducta. Aquí utilizamos dos diccionarios, esto es solamente para los que llevan nota. En el Strong es maxano, maxano, ¿dónde lleva la tilde? Maxano, maxano. Significa aprender. Aprender es cambiar mi conducta, conducta es mi manera de vivir. Dice, y en este otro diccionario, que es el Samson, que es el que más estamos utilizando, dice, es recibir enseñanza. Aprender es recibir enseñanza. En la primera instancia es que usted viene a la iglesia y recibe la palabra de Dios. Listo. La Biblia dice, apártese de todo mal el que invocar el nombre del Señor. Esa es la instrucción. ¿Listo? Como hay hijo, honra a su padre y a su madre. Esa es la instrucción. Recibir la enseñanza, estudiarla. Recibir la instrucción. Una cosa es recibir la enseñanza. Otra cosa es ser instruido en el camino. Porque yo le digo al niño, aquí están las tablas. 9 por 1, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3. Ya recibió la enseñanza. Pero de ahí a que aprenda la tabla, necesita ser acompañado en un camino de instrucción. Eso es lo que hace el pastor con las ovejas. La oveja nace y cuando la oveja nace, ella no tiene sentido de orientación. Estoy hablando de ovejitas de lana que están allí en esa montaña. Ella no tiene sentido de orientación, no sabe dónde es el aprisco ni dónde es el redil. Todo el rebaño viene y el pastor tiene que ir a buscarla. Y la levanta pequeñita o donde nació o donde la botó la mamá, está allá con la mamá reclamando y las trae. Una se la pone aquí y el otro se la pone aquí. Y cuando llega, chifla. Cuando llega al redil donde las tiene que encerrar para que el lobo no se las lleve, el chifla. Al otro día, ¿sabe qué le toca hacer? Todas se recogen y que ella, la pequeñita, queda desperdigada. De pronto ya la mamá, cuando la va destetando, ya no queda con ella, sino que queda desperdigada y el pastor tiene que ir y buscarla y traerla. Esto es instrucción, porque entre más grande, cuando nace un ternerito, uno lo levanta así. A la semana, el ternerito lo levanta uno. Ustedes se han dado cuenta aquí. Ya uno no lo puede levantar. Entonces le toca y jalarlo y amarrarlo y traerlo y que ande 3 pasitos. Usted que trabaja con animales sabe de qué estoy hablando. 3 pasitos, usted se alegra del corazón de que la ovejita andó 3 pasitos. Pero llega el momento en que ella se hace para allá y yo para acá. Y eso es la instrucción, entonces la voy forzando, la voy llevando. Dios me va instruyendo cuál es el camino en que debo de andar, dice Salmos 37. Instrúyeme en el camino, muéstrame el camino. Es la enseñanza. Instrúyeme, este paso sí, este paso no, este paso sí. O sea, me va guiando como con una brújula. A manera tal de que cuando la instrucción ya es repetitiva, porque lección que no se aprende se repite, cuando ya es repetitiva, ya no va a buscarla al pastor, sino que llegue y la chifla. Y ella ya llega. ¿Por qué? Porque ya fue instruida en el camino. Una oveja que no es instruida en el camino, cualquiera la chifla y para allá va.
pero la que es instruida en el camino va a llegar a donde está su pastor. ¿Me hago entender? Recibir instrucción, enseñar también es llegar a comprender. Una cosa es que usted se sepa la Biblia, que usted dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastor me hará. Otra cosa es que usted entienda qué es lo que está recitando. Comprender, llegar a aprender. Ojo que esto, aquí lo que quiere decir es aprender a aprender. La teología del mantenimiento es que el pastor es el único que sabe. Eso se llama teología del mantenimiento. El pastor le va dando todos los domingos algo. Mientras que la teología del aprendizaje tiene que ver con que usted tiene que tener la capacidad de aprender de la palabra de Dios y de lo que dice Proverbios. La sabiduría está en las calles, en las plazas, en la ciudad. ¿A qué me refiero? Si usted está siendo resistido por el Espíritu de Dios, por la soberbia de su corazón, por estar haciendo las cosas mal, y si no aprende, si no aprendió por instrucción, va a aprender por las circunstancias. Pero el Espíritu Santo nos habilita para aprender, es aprender a aprender. ¿Cómo hago yo para entender lo que Dios quiere conmigo? Llegar a aprender implica que yo puedo analizar la información. Mira, alguno puede llegar a decirle a usted, no, que es que la Biblia dice que usted tiene que hacer esto. Espérate, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Usted tiene que aprender al análisis de la información. Porque es que hay gente que se inventa cosas de que la agüita de no sé qué, que la rosa de no sé qué, que usted venda su perro, que lo lleve a tal lado, que haga... No, espérate. Aprender es analizar con sentido común, de acuerdo a las Escrituras, cualquier información. Uno tiene que aprender a analizar cualquier información. La Biblia dice que los sabios resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Mira, hermanos, a veces el Espíritu Santo nos dice cosas, así como le decía Pedro o a Pablo en sueños, pero también en mi corazón. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, porque el Espíritu Santo dotó nuestra conciencia de discernimiento. Nosotros a veces coaccionamos el discernimiento y decimos, no, eso no es malo, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. No, espérate. Están tratando contigo. Y usted puede pasarlo por los filtros que sean, pero si el Espíritu Santo va a tratar contigo, lo hará a pesar de ti. Dice, entender como resultado de haber aprendido. Un entendimiento profundo de las cosas, hermano. Mira, la Biblia dice de la tribu de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos. Algo que nos falta como iglesia ser entendido en el tiempo en que estamos viviendo. Cuando nosotros no entendemos las cosas, hermanos, es catastrófico. Mire esto. Ya ahorita avanzamos. Lucas 19, nos quedan 5 minuticos. Esta es una parábola muy conocida por todos. Mire, Lucas 19:11 dice, Lucas 19:12 dice, un hombre se fue a un país lejano para recibir su reino y volver. Y llamó a sus, ¿cuántos siervos? 10 siervos. Y les dio 10 minas. ¿Cuántas minas a cada siervo le dio? Este es el homólogo de la parábola de los talentos. Dice, y les dijo, de instrucción, negocien entre tanto que vengo. Esto habla de la venida de Cristo, no voy hacia allá. Pero los ciudadanos aborrecían al rey y dijeron, ojalá que no vuelva. Esto habla de los judíos que dicen que Cristo no era el Mesías. Bueno, cuando cuando regresó el Señor, estoy en el 16, dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas más. Él le dijo, buen siervo fiel, en los pocos has sido fiel, en lo mucho te pondré sobre 10 ciudades, ya no sobre minas, sino ciudades que tenían minas. Así pasó con el segundo, dijo, aquí está tu mina, y te pondré, ha ganado 5 más, te voy a poner sobre 5 ciudades. Y en el 21 dice que, en el 20 dice, vino el otro Señor,
aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas donde no pusiste y ciegas donde no sembraste. Él le dice, mal siervo. ¿Sabías cómo era? En el 23 dice, ¿por qué pues no pusiste mi mina en el banco para que ganara más? Bueno, el 24 dice, luego dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina. La última parte de aprender es entendimiento. Quítenle la mina y désenla al que tiene más. Una persona con un entendimiento mediano va a decir lo que dijeron ellos. El 25, por favor. Mire el entendimiento de ellos. Ellos dijeron, ¿cuál era el entendimiento de ellos? Ya tiene 10 minas. ¿Cómo le vamos a quitar al que no tiene para darle al que tiene? Este es un pensamiento muy progresista. Es que hay que mantener con sus chillos a los que no tienen. ¿Sí me hago entender? Y mientras que un pensamiento como el de la Biblia, como los hijos de Abraham, es dele las capacidades para que tengan. Mire, Dios dice que Él bendice la obra de ¿qué? De nuestras manos. O sea que Él me da la capacidad de hacer las riquezas. Y Él me exhorta que mire la hormiga, oh perezoso. Dice, el perezoso no siembra observando el clima. Y así mismo llegará el tiempo de la cosecha y no segará. ¿A qué nos motiva? ¿A qué nos insta la Biblia? ¿A qué tienes que hacer? Yo creo en Dios, yo creo. Y porque creo en Dios me levanto todos los días, porque soy carpintero, porque soy el zapatero, porque soy el panadero, porque soy el profesor, y voy y hago la labor a la cual me encomendaron hacer, y para eso me perfeccioné. El entendimiento de ellos era diferente. Dice, Señor, pero ¿cómo le vamos a quitar al pobrecito que no tiene una mina y se la vamos a dar al ricotote que tiene 10 minas? Ese es un entendimiento literalmente humano. Parece piadoso, ¿cierto? ¿Cierto que parece piadoso? Mira lo que le dice el Señor dentro de la palabra. Pues yo le digo, esto es entiéndame, lo que quiere decir es que ya está establecido así. Dice, yo le digo, todo el que tiene, se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, eso va contra mi entendimiento y contra el de cualquier persona. Mis hermanos, dice, y también aquellos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traiganlos acá y decapítenlos. Esto habla del final de los tiempos. Pero también dice, aquel que no tiene ese entendimiento, tiene que ser sacado del sistema. ¿Por qué? Porque no son capaces de entender los principios del reino. ¿Se acuerdan lo que Pedro le dijo a la iglesia de Asia Menor? Ustedes no se pongan a luchar, a pelear, a defenderse. Ustedes céntrense en Dios. Ustedes mantengan sus costumbres. Ustedes mantengan su conducta. Que el mundo se voltee, que se acabe, que sucedan cosas que los persigan. Ustedes manténganse firmes con el Señor. Para eso se necesita, mire, entendimiento. Para usted puede decir, aunque padre y madre me dejaren con todo, Dios me va a levantar. Aunque se levanten muchos contra mí, yo sé que yo fijo aquí con el Señor. Aunque todo puede cambiar. Isaías 49:16. Menos mía, el amor que Dios tiene por mí, aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, Dios permanece firme. Y mantenerse firme en medio de esas circunstancias es tener un entendimiento superior. Saber, hermanos, que nuestra provisión viene del altar de Dios es un entendimiento superior. Saber que hay una honra en congregarse es un entendimiento superior. Saber que hay una honra en santificar a Dios, en ser santos y apartados para Dios es un entendimiento superior. Hermanos, voy a la palabra que teníamos allí. Aprendizaje.
Es entender las cosas como el Espíritu Santo quiere que yo las entienda. Cuando le dicen a Josué, tienes la tierra por conquistar. Pero antes de coger la espada necesito que aprendas algo. Aprendizaje es cambio de vida, cambio de conducta. ¿Qué necesito que aprendas? ¿Cómo vas a conquistar esa tierra? ¿Cómo vas a llevar a este pueblo que está en el desierto a morar en la tierra prometida? ¿Y sabe qué le dijo? Esta es la palabra de Dios. Esta palabra meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, Señor, pero yo necesito esa espada, necesito ese ejército, necesito conquistar. Eso es lo que tú crees que necesitas. Tú necesitas es atender la voz de Dios. Su corazón necesita estar centrado en Dios. Esto lo vamos a ver ya el próximo domingo, que no hay más tiempo. Porque una de las acepciones de aprendizaje es que es una mente focalizada. Ocuparse en las cosas de Dios es el verdadero bien de su pueblo, hermanos. A todos los hombres de Dios los llamaron fue al altar de Dios. Hay un texto en el libro de Reyes que dice que los enemigos se mataron entre ellos mientras el pueblo de Dios estaba adorando a su Dios. Nosotros queremos pelear nuestras propias batallas. Dios no quiere que peleemos nuestras propias batallas. Él quiere ser y hacer a través de nosotros y que nosotros estemos consagrados en su altar. Nosotros nos podemos desgastar muchísimo para llegar al final de nuestros días a decir que la palabra de Dios tenía razón y que nosotros fuimos vencidos por ella. Pero si nosotros entendemos que necesitamos aprender una nueva manera de vivir, cambiar nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, aprender a hacer las cosas buenas con justicia y equidad, Dios nos honrará. Incline su rostro, seguimos el otro domingo. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos ayuda, mi Dios. Hoy, Señor, cuando tu palabra nos confronta para decirnos que debemos cambiar, que no importa qué esté pasando, necesitamos una nueva manera de vivir. Aprender. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos instruye, nos redarguye, que viene de arrancar, de revolver, nos redarguye. Permite que nosotros podamos ver esa bendición, como dijo David. Enséñame cuál es el camino. Enséñame y permite que mi alma sea enseñable. Muéstrame el camino, instrúyeme el camino, Dios. Dame la instrucción paso a paso. Como la oveja en las manos de su pastor, porque tú eres mi pastor. Tú eres el que apacienta mi alma, Rey del universo, de toda la creación, de todo cuanto existe. Tú eres Dios. Ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te suplico por cada alma que está aquí reunida o que está a la distancia, que está pidiendo una dirección en ti. Que han orado cuál es el camino a seguir. Que están en ese momento, en el monte de la decisión, Señor, como dice la Biblia. Ayúdales. Ayúdales. Instrúyeles. Enséñales, mi Dios, y muéstrales el camino. Espíritu Santo, que esta semana sea esa semana de instrucción especial, mi Dios, donde puedan ver con claridad cuál es el camino a seguir, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice lo siguiente: cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Lo puede hacer allá en ese baulito que se ha dispuesto para tal fin. Dios me les bendiga.